Muy, muy buenas noches para todos. Comenzamos a las 7 en punto nuestro último encuentro en estos ejercicios espirituales del año 2021, ejercicios con los que nos preparamos para celebrar la Pascua del Señor mucho mejor, más animados, más conscientes y también para hacer nuestro propio examen de conciencia y para proyectar nuestra vida como verdaderos discípulos. De hecho, la vigilia pascual, que es la celebración más importante, no solo de la Semana Santa, sino de todo el año, la vigilia del Sábado Santo por la noche, es una vigilia que tiene carácter celebrativo, por supuesto, en la celebración de la resurrección de nuestro Señor, pero también de manera muy especial bautismal. Y es que la gracia del bautismo, de la que hablaremos hoy, es una gracia que podemos calificar como inestimable. Ninguno de nosotros podría valorar la grandeza del don que recibimos cuando somos bautizados, porque somos hechos miembros del cuerpo de Cristo, somos injertados en Él, en su muerte y en su resurrección. Y por eso el sentido más profundo del bautismo se encuentra en esa noche santísima. Es entonces la ocasión que buscamos todos los años los cristianos fervorosos para renovar nuestros compromisos bautismales, para renunciar al pecado, para renunciar a todas las formas de mal, para renunciar a Satanás también. Y sobre todo para profesar nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. No es la fe de un individuo que imagina cómo son las cosas, ni de alguien que se siente reformador de unas costumbres que no es capaz de mantener. Se trata de la fe de la Iglesia, que tiene 2000 años. Para que comencemos esta última reunión muy llenos de la presencia de Dios, pongámonos en sus manos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En esta reunión comenzaremos con una lectura de la carta a los romanos. ¿Ignoran ustedes que quienes fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados con Él por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. El bautismo, como ustedes acaban de oír, a la luz del misterio pascual. Por el bautismo es la palabra de Dios la que nos lo enseña. Somos injertados en Cristo y en su muerte para ser sepultados con Él. De tal manera que con Él resucitemos a una vida nueva y vivamos en ese orden, en el orden de la novedad de una vida según sus enseñanzas. Pensar en el bautismo, como trataremos de hacerlo a continuación, es pensar en aquello que nos da la gracia fundamental, en aquello que nos pone en la situación más privilegiada de todas las criaturas, porque quedamos hechos en Cristo coherederos de su propia herencia. Si el Hijo de Dios, recibe del Padre todo lo que existe y sobre todo recibe la vida,
Dios quiso asociarnos a nosotros, a su Hijo, por eso lo mandó al mundo, para que nosotros en el Hijo pudiéramos recibir la vida, recibir el ser hijos por el Hijo, hijos por participación, y de esta manera entrar en la posesión de algo que nuestra humana naturaleza no tenía como propio. Lo que los padres de la Iglesia, es decir, los escritores sagrados de los 10 primeros siglos, llaman un admirable intercambio. De Cristo nuestro Señor, del Hijo, nosotros recibimos lo que no teníamos y Él tomó de nosotros lo que Él no tenía. El Hijo, inmortal como el Padre y como el Espíritu Santo, porque es Dios, tomó al encarnarse la muerte. De nosotros recibió lo que Dios no tiene y lo quiso tomar porque por ese camino nos iba a demostrar cuánto nos ama, cuánto nos amó desde siempre y cuánto nos amará, muriendo por nosotros. Así que de nosotros tomó la muerte que no era suya, pero para darnos todo lo suyo, que es la vida. Y cada uno de nosotros por el bautismo fue invitado a participar de este admirable intercambio y tiene que hacerlo de verdad como es, como Dios lo hizo, conscientemente, de tal forma que no basta con creer que automáticamente ocurrió todo. Hay que entrar en esa dinámica, sí, de entregar nuestra muerte, de morir a nuestra muerte, de morir a lo que nos mata y, por supuesto, de recibir de Él la vida que nos vivifica. Sabemos que es el Espíritu Santo finalmente, que el amor del Padre y del Hijo es la herencia del Hijo, es decir, se nos da Dios, Dios entero, y somos coherederos y recibimos su Espíritu, el Espíritu de Cristo resucitado. Pero también sabemos que recibimos cómo vivir la vida de todos los días de una manera mucho más adecuada. Así pues, cuando pensamos en la dinámica del bautismo, es decir, en el intercambio maravilloso que hay entre la vida de Dios que se nos da y la muerte nuestra que Él toma, nos toca comenzar a mortificar, nos toca comenzar a dar muerte en nosotros a todo aquello que no nos permite recibir la vida y simplemente disponernos para recibir esa vida que es una relación, es entrar en relación con las tres divinas personas. Dejé para el final de nuestras reflexiones el anuncio sobre el bautismo, porque quería que ustedes vieran que todo lo que hemos hablado sobre la vida espiritual tiene un punto de apoyo perfectamente concreto. Todo comienza con la gracia que se nos da el día que fuimos bautizados. Ya lo dije, somos hechos hijos de Dios, hechos coherederos con Cristo, hechos templos del Espíritu Santo. Ya dije también que somos injertados en Cristo para recibir de Él la vida, somos hechos miembros de su cuerpo. Y también acabamos de anunciar que recibimos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, ahora oigámoslo, produce en nosotros, desata en nosotros todas las energías de lo que llamamos vida espiritual. Por nuestro bautismo podemos llevar una vida interior, una vida espiritual verdaderamente ágil y bonita. Muchas veces, pensando en las grandezas del bautismo, tiene uno que concluir, bueno, ¿no será que los cristianos nos hemos descuidado un poco y no hemos meditado suficientemente lo que ese sacramento nos dio? Porque tan importante es que merece comentarios de la palabra de Dios mucho más abundantes que cualquier otro sacramento. La Eucaristía, más o menos lo mismo. Pero recibe comentarios de la palabra muy, muy importantes. Y nosotros vivimos una vida en la que a veces ni siquiera pensamos en que somos bautizados. O si somos bautizados, tal vez pensamos de una manera un poco animista, un poco supersticiosa. A veces le dicen a uno que hay que bautizar un niño simplemente porque no le caiga pues algún mal o cosas por el estilo.
Y la cosa es que es mucho más grande, muchísimo más grande. Podría uno pasarse por la vida habiendo recibido este regalo y, como ocurre cuando hay ciertas rutinas sociales, dejar el regalo ahí semanas o meses sin siquiera destapar. Eso que puede ocurrir en la vida social ocurre muchas veces en la vida espiritual. No abrimos, no conocemos el don que se nos ha hecho y por lo tanto perdemos una cantidad de oportunidades preciosísimas. Muchos de ustedes saben que por la gracia de Dios pude hacer estudios superiores de Sagrada Escritura. Y entonces les ruego que acepten, cuando les doy algunas enseñanzas, que por supuesto por la premura del tiempo no puedo explicar más ampliamente. Pero les voy a contar algo prodigioso. Así como a San Lucas le tocó inventarse una palabra en griego que significa llena de gracia, 3 palabras en español, una sola en griego, Pablo tuvo que crear también un vocabulario para referirnos lo que él había contemplado y recibido de parte de Dios de lo que es el bautismo. Entonces, aquí oímos una de ellas. Resulta que para Pablo, el bautismo nos hace morir con Cristo. Pero ese morir con es una sola palabra, no dos como en español. Nos hace ser sepultados con Cristo. Y las 4 palabras del español, ser sepultados con Cristo, son una nomás en griego. Pero atención, nos hace resucitar con Cristo, y aún más arriesgado es Pablo, pero por supuesto que es enseñanza divina, o sea, Dios nuestro Señor nos lo enseña por la pluma de Pablo, nos hace sentar a la derecha del Padre con Cristo. Oigan pues el prodigio del ser bautizados. Por el bautismo participamos del misterio pascual en pleno, no solamente de la muerte y la resurrección, sino que somos asociados, tal vez con esa figura se entiende mejor, somos asociados a la pasión y muerte e incluso al descenso de nuestro Señor Jesucristo, sepultados con Cristo, para ser resucitados con Él y exaltados con Él, es decir, para ocupar con Él el trono de Dios, lo cual es supremamente arriesgado y bellísimo. Pero eso es el misterio de la gracia. Cuando uno oye hablar de gracia, es de eso de lo que se trata. Y si uno quiere una vida espiritual ágil y bonita, piense en eso. Piense, para hacerlo más concreto, en que todos nosotros, que somos los miembros del cuerpo de Cristo, participamos de todo lo que vive su cuerpo. No sería normal que la cabeza hiciera una experiencia y que el cuerpo hiciera otro, ¿no? No puede andar la cabeza separada del cuerpo. Y por lo tanto tampoco sería posible que uno simplemente actuara al azar y dijera, hoy me provoca esto. No, es el Cristo total, cabeza y cuerpo, el que experimenta una vitalidad en el espíritu extraordinaria. Por supuesto, primero Cristo. De Él, de la cabeza, desciende toda la gracia. Pero atención, que se trata de compartir con Cristo su vida. Y se trata de compartir con Cristo su misterio pascual. Así, los invito entonces a que piensen cómo han sido ustedes invitados en su vida a padecer con Cristo. ¿Cómo han vivido en su vida eso de morir con Cristo? ¿Cómo han tenido que sufrir alguna vez quizá una experiencia de estar sepultados, de estar como muertos con Cristo? Porque las 3 experiencias podrían ser distintas. Todos nosotros tenemos, por nuestras debilidades, fragilidades, por nuestra condición humana, limitaciones. En los accidentes que ocurren en nuestra niñez y juventud,
pues adquirimos, si así se puede decir, una cantidad de traumas y complicaciones que a veces nos hacen ver en la juventud que no empatamos en el mundo como todos los demás y nos sentimos desubicados. En fin, durante la edad adulta, muchos sufrimientos vienen precisamente porque ese pasado no quedó bien integrado, no se manejó bien por los accidentes. Y quizá en la madurez y en la última etapa de la vida vienen recuerdos de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que quise tener y no tuve. Y en todo eso experimentamos dolor y amargura. La enfermedad misma es una experiencia humana. La enfermedad no la tiene que mandar el Señor, los virus no los tiene que mandar Él. La enfermedad es algo que está, no somos Dios y por lo tanto somos criaturas frágiles que en el devenir de las cosas se contagian a veces, se curan otras veces, pero somos seres humanos. En esos padecimientos, atención que aquí viene la reflexión profunda, en todos esos padecimientos, Cristo quiso estar con nosotros. Por eso se encarnó de verdad el Hijo. La encarnación no es de mentiritas, no es ficción. Es tan realista que al principio de la historia de la Iglesia hubo un grupo que no fue capaz de aceptarlo. Son los gnósticos. A ellos les parece que todo es espiritual y que Cristo nunca se hizo hombre y que no murió realmente en la cruz. Pero eso es babosada que tiene mucho de invención porque no es lo que la Biblia dice. La palabra de Dios va respetada y lo que dice es que el Hijo tomó carne real y nació de una madre real, en una familia real, en un pueblo real y por lo tanto asumió todo lo humano, todo lo humano. No sé si ustedes han pensado a veces lo que quiere decir el título de Hijo del Hombre, porque el único título que Jesús usó para sí mismo fue ese. Cuando el Hijo del Hombre haga esto o viva aquello, es el único título que él permitió que le dieran algunos títulos, pero para referirse a sí mismo solo usó ese, que viene del profeta Daniel, y tal vez un poco también del final del libro de Ezequiel o de Zacarías, pero sobre todo en el profeta Daniel, y es una figura mesiánica, pero uno lo puede tratar de interpretar de la manera más misteriosa que pueda, o de la manera más concreta que pueda, ¿cierto? ¿Qué es ser un hijo del hombre? Ser un hijo de la humanidad, es decir, uno más de esta raza humana, uno más. Y por ese lado entendemos mucho mejor. Él quiso llamarse a sí mismo un hijo del hombre, un hijo de la humanidad, y no ha dejado de serlo. Es hijo de Dios por el Padre, es hijo de la humanidad por la Madre. Y cuando nosotros pensamos en las consecuencias de eso, que Dios asuma la naturaleza humana, haciéndose hijo de la humanidad sin dejar de ser hijo de Dios, quiere decir que entra en un contacto absolutamente novedoso con todo y con todos. Y de eso es de lo que estoy hablando. Él ha querido que en estos sufrimientos nuestros, en estas limitaciones y fragilidades, Él esté también presente. ¿A poco la cabeza no padece con los miembros cuando los miembros sufren? Pablo lo dice de una manera muy arriesgada. Nosotros vamos por el mundo terminando, completando los dolores, los padecimientos que faltan a la pasión de Cristo. Sabemos que a Cristo no le faltó absolutamente nada en su sacrificio personal y que Él nos alcanzó la salvación de todos los pecados. Pero también sabemos que el Cristo total, es decir, la Iglesia, los bautizados, no es que por un destino fatal vayan sufriendo más que los demás. No. Es que precisamente sus sufrimientos ya han sido consagrados por el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y por lo tanto, una dinámica para la vida espiritual, todo lo que padecemos, todo aquello que tenemos que vivir y no podemos cambiar, sea físico, como una enfermedad, una limitación, una discapacidad,
sea moral o psicológico. Todo eso se puede y se debe unir a la cruz de Cristo porque es precisamente el Cristo total y es precisamente nuestro Señor Jesucristo el que padece con nosotros en esa clase de sufrimientos. Aunque a uno le parezca que su propio sufrimiento es el más enredado y el más aburridor, aunque a uno le parezca eso, ahí está Jesús sufriendo. Por supuesto que está sufriendo para liberarme. Y en ese sufrimiento me puedo unir a Él, padecer con Cristo. No tengo ni siquiera que imaginarme que estoy como Cirineo cargando la cruz. No tengo ni siquiera que imaginarme eso, tengo simplemente que aceptarlo. Esta es la cruz de Jesús, la que me tocó a mí, pero es la de Jesús. Y precisamente por eso estoy con Él, sepultados con Cristo. En la tumba ya no se sienten cosas. En la tumba hay ausencia total de comunicación, de explicaciones. Y resulta que a veces ese padecimiento con Cristo, quizá por nuestra propia psicología, a veces porque somos limitadísimos y fragilísimos, se vuelve una cosa amorfa que uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me está pasando? Yo estoy más muerto que vivo. O sin siquiera pensar en la muerte, uno sabe que no tiene como más sentido. Muchas personas sienten que ya no pueden más. ¿Será que me está castigando Dios? Y precisamente cuando faltan explicaciones, mis queridos amigos, comienza una de las etapas de esa vía purgativa o de purgatorio que es la ascesis, más importantes. Cuando mis sufrimientos ya no pueden ser explicados, cuando yo no puedo salir de ellos, cuando yo ya no sé si estoy enfermo o aliviado, porque estoy sufriendo y el sufrimiento se vuelve amorfo. Ay, recuerdo este texto. Es que yo fui también sepultado con Cristo. Pero eso tiene una función. Nuestro Señor Jesucristo, cuando es descendido, cuando es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre, que le da el último adiós, si se puede decir allí, con una expresión demasiado humana para aplicarla a un momento tan sublime, para entregar luego el cadáver a la sepultura. Entra en obediencia. La cruz es acto de obediencia por excelencia. Pero ¿acaso hay algo más obediente que un cadáver? Tiene que quedarse como lo pongan y en donde lo pongan, que tiene que dejarse tratar como lo quieran tratar. Muchas veces, queridos hermanos, esos sufrimientos tan intensos que ya pierden hasta la forma y el sentido, se entienden a la luz de la obediencia total de Cristo. Y lo único que nos toca, porque no sabemos cuándo termina el túnel, es esperar que termine. ¿Se acuerdan que ayer, para hablar de uno de los pecados capitales, anunciamos rápidamente la virtud de la paciencia? Pues la paciencia, esa de los mansos de la tercera bienaventuranza, es propiamente esto. Es perseverar más allá de lo que aguanta un ser humano. Es confiar más allá de lo que se puede confiar razonablemente. Es decir, amén. Que traduce, no así sea. Cuidado ustedes que reciben instrucción religiosa. Amén quiere decir estoy seguro. Es lo contrario de así sea, es así es, estoy seguro. Y darle el amén a Dios, que es quien conduce nuestra existencia. Si en medio de ese dolor uno todavía puede decir, Señor, te ofrezco lo que estoy sintiendo, se une a Cristo de la manera más perfecta que se pueda, aunque no vaya por allá donde el sanador de última moda, ni se haga imponer las manos del último que está vendiendo ese gesto. Así que, de verdad, por nuestro bautismo,
entramos en una corriente que, voy a usar una palabra nueva, atención, en una corriente cristológica, es decir, en una corriente que solo se entiende, la lógica, solo se entiende a la luz de Cristo, en el ambiente de Cristo. Pero es que yo soy muy imperfecto. Pues es que precisamente en medio de esa imperfección es donde a veces se manifiesta el Señor con estas cruces que son resultado de lo que vivimos, de lo que hacemos, de lo que tenemos que soportar y padecer, pero que nunca están sin la presencia de Él. Él siempre está allí. Compartir los padecimientos de Cristo para compartir con Él la gloria es otra expresión bíblica, porque ahora queremos explicar que el bautismo también nos hace resucitar con Cristo. Resulta que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una resurrección de euforia, ni una resurrección de fiesta pagana, ni de música guapachera, ni cosas por el estilo. La resurrección de Cristo ocurrió en el silencio de una madrugada. Y los únicos que parece que percibieron algo fueron unos soldados a los que les pagaron maliciosamente para que no dijeran lo que habían visto. Pero como dice el evangelista, esta historia se ha repetido de generación en generación hasta nuestros días. Ese silencio misterioso de la resurrección del Señor es superado solo cuando el mismo Señor se hace presente, como quiere y cuando quiere, a los que Él elige para acercarlos y para ayudarles. Resulta que la palabra iglesia quiere decir convocada o también elegida, elegida. Y así no puede uno decir que es que aquí hay un privilegiado que fue elegido para ver a Cristo y yo en cambio no, yo me voy donde el elegido que vio. No, la elección es mía. Si soy bautizado fui elegido, fui sacado del mundo y puesto en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto yo he sido elegido como esos del primer día de la semana, la Magdalena en la primera aurora, Pedro en una aparición privada, luego más tarde los discípulos de Emaús y por la noche a todos los demás discípulos reunidos con las puertas cerradas en el cenáculo. Cuando vemos que el primer día de la semana, el primer día de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo comienza a mostrar quién es Él y cómo es Él, cómo está presente en su iglesia, nosotros entendemos que nosotros ya tenemos parte de esa vida nueva y que la podemos disfrutar si queremos. A todos les gusta el texto de los discípulos de Emaús. Esa historia es preciosa y sé que a todos les gusta. ¿Pero en qué consiste? En que dos discípulos iban desanimados, ¿como quiénes? Desanimados, andando ya de regreso. Esto se acabó, ya no hubo más. Y por el camino, alguien a quien no conocieron se les unió y se puso a hablar con ellos. Y oigan, sus corazones ardían mientras él les explicaba las Escrituras. Pero luego, cuando él los invitó a la fracción del pan, lo reconocieron. En ese momento él desapareció. Palabra y Eucaristía, Biblia y sacramentos. Ustedes son los elegidos. Ustedes pueden hacer que su vida espiritual sea una experiencia del amor infinito de Dios nuestro Señor y una experiencia cercana de encuentro si, como los de Emaús, se dejan explicar por el Señor la palabra divina y si, como los de Emaús, comparten con Él la fracción del pan, es decir, la Eucaristía. Lo habían pensado. Porque cuando hablamos de vía mística en la vida espiritual, todo comienza con lo más concreto.
Y precisamente porque somos bautizados, porque fuimos injertados con Cristo y participamos de su pasión y de su muerte, y también tomamos parte en su resurrección y en su vida. Pero nos falta un detalle: sentados con Cristo junto al Padre. Es casi más fácil explicar lo de la sepultura con Cristo del sábado santo que lo de la ascensión con Cristo. Y sin embargo, muchas personas, es decir, prácticamente todos los cristianos, en ciertos momentos de su vida sienten que el movimiento de su corazón es verdaderamente ascendente. No es raro oír en una mente de cristiano, en criterios de cristiano bien formados según la palabra de Dios y la tradición católica, que cuando salen del pecado ascienden, cuando salen de un pecado suben. Pero tampoco es difícil entender que muchas veces cuando van escalando, aunque haya la misma naturaleza humana, van sintiéndose más altos, no en la perfección, porque eso no nos toca a nosotros dárnoslo, sino en la intimidad con el Señor. Y el colmo de la ascensión no necesariamente está para arriba físicamente. El colmo de la ascensión a veces está precisamente por dentro. Cuando yo entiendo que el cielo habita en mí porque la Trinidad Santísima, por la gracia, habita en mí. Y eso me lo dio el bautismo. Cuando yo me concentro en la oración y reconozco la presencia de Cristo, que lo prometió en mi corazón, y la del Padre, y la del Espíritu Santo, cuando yo reconozco todo eso, la ascensión no es para allá, la ascensión es para acá. No para un intimismo que dijimos en la reunión anterior que no es cristiano, sino para ascender con Cristo a donde está Él, a la derecha del Padre. Pero es que ya no se hizo lejana la derecha del Padre, ahora está ofrecida para mí, porque soy bautizado. Fíjense que tantos prodigios juntos necesitan que demos gracias. Mientras voy hablando, diga cada uno al Señor: gracias, Señor. Muchas gracias por haberme bautizado, muchas veces por elegirme, sacándome del mundo y de las tinieblas para tenerme en la iglesia, que es el cuerpo de tu Hijo. Y ayúdame a vivir de esta conexión entre todos los miembros con la cabeza que es Él. Y ayúdame a amar a la iglesia como un absoluto, no como una institución entre otras, no como una iglesia que está compitiendo con otras, para nada, sino como el cuerpo de tu Hijo, constituido por los bautizados. Gracias, Señor, gracias de verdad. Y vamos a dar un pasito pensando un poco más en lo que pasó el día de la resurrección por la tarde. Entradita la noche, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por miedo a los judíos, y aquí leo el Evangelio según San Juan. Y se presentó Jesús en medio de ellos, diciéndoles: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Y Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿Podrá ser más clara la palabra de Dios? Si Jesús hubiera querido otra manera de perdonar los pecados, la hubiera dicho. Él es libre. Él nunca estuvo atado por nada. Eso era una de las cosas que le criticaban. Si hubiera querido el perdón de los pecados de otra forma, lo habría dicho.
pero lo encomendó a los 12, a los apóstoles los encomendó. Encomendó el perdón de los pecados, y no de cualquier manera, perdonando o reteniendo. ¿Cómo sabe Santiago, cómo sabe Tomás, cómo sabe Felipe cuándo perdonar o cuándo retener si no es oyendo? Porque les dio el poder de perdonar pecados, no de adivinar. De tal manera que hay que contarlos. Pero además, la palabra es suficientemente clara para mostrar que cuando uno confiesa sus pecados, hace un acto de humildad que es el que Dios quiere. Dios no quiere que la confesión de pecados sea amorfa. Dios quiere que reconozcamos el pecado confesándolo, diciéndolo. Yo he hecho esto. No diciendo las disculpas. Acúsame, Padre, que mi marido me hace dar muchas rabias. No, no es mi marido. Es acusándome yo, acusándome humildemente, sin aspavientos, sin teatro, sin exageración, pero reconociendo yo. Cuando les leí ayer la parábola del hijo pródigo, quise hacerlo, entre otras cosas, para tener para hoy una pequeña reserva doctrinal. Confesarse es un arte. Confesarse es necesario. O sea, el perdón de los pecados no viene por vías raras. En caso de emergencia, como en una pandemia, como ahora, y lo ha recordado el Santo Padre oportunamente, podemos hacer un acto de contrición perfecta con el propósito de confesarnos. En latín es más interesante la fórmula, con el voto de confesarnos a primera oportunidad. Por supuesto que la oración nos ayuda y por supuesto que en la oración encontramos el perdón de los pecados, pero la Iglesia dice con el voto de confesarme cuanto antes. Confesarse es un arte y el Catecismo de la Iglesia nos ha recordado siempre que tiene 5 momentos que son todos necesarios para que hagamos algo verdaderamente humilde y muy, muy, muy productivo. Primero, examen de conciencia. Ojalá lo recuerden, ojalá lo tomen nota, ojalá lo memoricen de alguna manera. Voy a repasar los 5 pasos primero y luego los explico. Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. 5. Examen de conciencia. Lo que hemos hecho un poco estos días, es decir, de confrontarnos con los mandamientos y con los demás preceptos del Señor. En los mandamientos, aunque hay síntesis y mirados a la luz de lo que nuestro Señor Jesucristo enseña sobre los mismos, tienen, digamos, la capacidad de servirnos para repasar toda nuestra vida. Siempre es muy importante que nos revisemos sobre la caridad, ¿no? Y muy explícitamente, cómo va mi caridad, cómo va mi amor por Dios y por los hermanos, y sobre las obras de misericordia que el Señor Jesús estableció. Y sobre los demás consejos y mandamientos que el Señor nos dio. El examen de conciencia bien hecho no es demasiado largo ni complicado. Cuando comienza a volverse un ejercicio psicológico, uno en el fondo lo que quiere es disculparse. Simplemente se repasan los mandamientos, preferiblemente sin hacer listas interminables, sino diciendo lo concreto de las cosas. Y finalmente se presenta a Dios nuestro Señor nuestra vida, y eso es el acto de contrición. En la raíz de la palabra contrición está la tristeza, eso está fácil de entender. La contrición es sentir pesar de haber ofendido a Dios. A veces uno no lo siente, pero le puede decir al Señor, Señor, yo quiero sentir el dolor que se siente cuando uno te ofende a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. El acto de contrición puede servir allí, pero se va a usar después. Examen de conciencia, contrición de corazón. Uno le dice al Señor, estoy triste por haberte ofendido, tú no merecías esto.
O le habla al Señor Jesucristo. En esa cruz pesadísima yo puse mucho peso. Esos clavos dolorosísimos yo los hice más terribles. De esos azotes, ¿cuántos serían por culpa mía? En esa corona de espinas, ¿cuántas de esas dolorosísimas punzadas serían por mí? Y pedir perdón. El propósito de la enmienda es decirle al Señor, yo no sé si voy a volver a pecar, pero te ruego que no vuelva a ocurrir. Por mi parte, con sinceridad hago el propósito de no volver a ofenderte. Si uno no hace un propósito de la enmienda, el perdón puede llegar imperfecto, es decir, pues sí, uno cumple, pero cumple rutinariamente. El propósito de la enmienda es necesario. No puede uno estar por deporte pecando con programa. Que volvió a caer, pero hizo el propósito firme. Si volvió a caer, paciencia, humildad, levantarse como el hijo pródigo y volver. Es que llevo muy poquitos días de confesión. Pues si se preocupa por su vida espiritual, vaya y confiésese. Que el Padre piense lo que quiera, pero si usted está preocupado por su vida espiritual, vaya y confiésese. Confesión de boca. Ahí está el secreto. El secreto del que les acabo de hablar. Los apóstoles recibieron el poder para perdonar pecados, pero no para adivinar cuáles pecados tiene uno. Entonces toca decirlos. Vean, les ruego mucha atención en lo que voy a decir. Por la ignorancia religiosa que cunde en nuestra cultura contemporánea, muchos cristianos olvidaron cómo se hace una buena confesión. Una confesión no es para pedir consejos. El Padre nos va a dar algún consejo. Una confesión no es para contar problemas ni para buscar solución a problemas. Por supuesto que los padres están dispuestos para eso, pero para eso es el despacho parroquial, para eso se piden citas, se piden audiencias, se pide un espacio en la agenda del sacerdote. Y si están muy ocupados, pues busca uno el sacerdote vecino. Pero ojalá todos nosotros estuviéramos siempre disponibles para ustedes, ¿no? La idea es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La consejería espiritual es algo precioso en la iglesia y tiene que seguir y seguirá hasta el final de los tiempos. Pero el confesionario no es el lugar de la consejería espiritual. Una confesión normal suena, Padre, hace un mes que no me confieso, o me confesé hace un mes, 2 meses, y mis pecados son estos. He faltado en esto, he hecho esto, caí en esta otra cosa. Terminado eso, que no es 2 minutos, entonces el sacerdote espera un instante o pregunta, ¿eso es todo? Y da unos consejos. Impone una penitencia, pide que nosotros recemos el acto de contrición para que lo manifestemos. Si uno ve que el sacerdote está un poco nervioso y precipitado, hay actos de contrición muy preciosos y muy chiquitos. En el ritual oficial de la Santa Sede para la penitencia, hay un acto de contrición precioso que dice, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. O las señoras, las mujeres, que soy pecadora. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Que el Padre terminó los consejos y ya me dio la absolución. Cuando a mí me pasa eso, yo de todas maneras al confesarme digo, y de todo esto estoy muy arrepentido, por si de pronto cuando llega el momento, porque hay que manifestar la contrición. Pero la confesión de boca, saberla hacer, es breve, es concreta y cuenta las cosas claramente. Perdónenme, pongo un ejemplo un poco difícil de comunicar por el contenido, pero muy necesario. Hay genéricos que no sirven cuando uno se confiesa. Hay genéricos que, pues, de pronto no es bueno usar, porque el sacerdote tiene que hacer un poquitín como juez, aunque sea el hombre más misericordioso del mundo, es mejor que yo le cuente qué fue lo que pasó. Por ejemplo, Padre, he tenido malos pensamientos,
Pero ¿qué pasó? Es decir, son malos pensamientos de violencia, ha tenido como intenciones de lastimar a alguien, de ofender a alguien. Han sido malos pensamientos de contenido sexual, han sido malos pensamientos como de envidia, que está reclamando que otro tiene lo que usted no tiene. Los malos pensamientos son un genérico que no sirve. O, Padre, he cometido actos impuros, pero por el amor de Dios, solo o acompañado, ¿en qué circunstancia? Es mejor llamar las cosas por su nombre. Y de vez en cuando, mejor dicho, si la cosa es un pecado grave, hay que decir si fueron pocas veces, una sola vez o muchas veces, porque eso le ayuda al sacerdote a saber cómo aplicar la misericordia, cómo hablarle y cómo decir. Pongo otro ejemplo, digamos que durito, pero si una persona busca un confesor cada mes para confesar el mismo pecado, comete una pequeña injusticia, porque como les dije ahorita, ellos no son adivinos, son sacerdotes. Y por lo tanto, si es el mismo pecado cada mes, mes tras mes, he cometido adulterio. Bueno, pero el sacerdote no sabe que son adulterios cada mes con la misma señora toda la vida. Entonces lo que tiene es una concubina prácticamente, ¿no? Entonces uno tiene que decir, hay unas circunstancias que por honestidad ante Dios nuestro Señor, que es el que ve, uno puede engañar a un sacerdote, pero uno no puede engañar a Dios, uno tiene que decirlas. Bueno, que si uno se puede confesar cuando vive en unión libre o no está casado y vive con otra persona, pues casada por de aparte. Pues poderse confesar sí, es decir, todos podemos confesar nuestros pecados. Pero atención, ¿cuál es que es el tercer paso para la buena confesión? El propósito de la enmienda, ¿verdad? El propósito de la enmienda tendría que consistir en que ahí termina la unión libre, ¿no? Ahí termina. No basta con decir, ay, es que yo no quiero. No, ahí termina. Entonces no es que no se pueda uno confesar, es que allí está un obstáculo para la absolución porque uno tiene que manifestar que hay propósito de la enmienda. O tiene que terminar el concubinato o llegar al matrimonio para salir de allí, de ese estado. Entonces, excomulgado, nadie queda excomulgado por vivir en eso, por el amor de Dios, alejarse de la iglesia por nada del mundo. Al contrario, venir a charlar. Si uno tiene problemas de esos que no lo dejan comulgar, que son matrimoniales, por favor vengan a charlar, vengan que aquí los ayudamos. Sea en la curia, sea en sus parroquias, cuando hay problemas de matrimonio que no lo dejan a uno comulgar, los ayudamos. Bien. Confesión de boca, bien hechecita, cortica. No es para pedir consejos, no es para decir que será padre, que es que mi marido toma mucho, yo no sé qué hacer por él, ya he hecho todo lo que he podido, pues sí. Pero ¿qué tal que haya otras 2 o 3 o 10 o 15 personas esperando su confesión? Ese no es su pecado. Si acaso es pecado del marido, pero no suyo. Y por lo tanto, hay que abstenerse de esa especie de consolación que uno quiere darse hablando demasiado en el sacramento de la confesión. Hay que ser confesión, no exposición de motivos, es confesión. No se pueden esconder pecados, es pecado, ¿no? Se llama sacrilegio, pues un pecado contra el sacramento. Ni siquiera por miedo, ni siquiera por pena. No se pueden esconder pecados. Una cosa les garantizo, y es que yo creo que en la mente del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas, cuando les confió a los apóstoles perdonar los pecados, lo que quería era tener gente que lo entendiera uno, ¿no? De tal manera que hubiera podido encargar a los ángeles de recibir las confesiones, pero quizá no hubieran entendido las cosas humanas. Les garantizo que el sacerdote comprende bien. Y les aseguro que no es la primera vez que oye lo que usted le va a contar, de tal manera que nada de nervios, nada de nervios. Además, todos ustedes saben que si uno de nosotros revela cualquier secreto de confesión, queda automáticamente excomulgado.
aunque el obispo no le declare la excomunión, queda automáticamente excomulgado. Uno no puede hablar. Ojalá uno nunca hablara de sus confesiones ni de las confesiones para nada, nada, nada. En fin, volvemos al camino porque nos falta la satisfacción de obra. Satisfacer, en el lenguaje, digamos, jurídico, quiere decir que uno le repone al otro el daño causado. Pero ¿cómo le quita a uno un azote de encima a nuestro Señor Jesucristo? Dios es tan bueno y tan misericordioso que lo único que espera de nosotros es un gesto de buena voluntad. Muchos de nosotros como confesores nos deleitamos en poner penitencias muy fáciles de cumplir, aún sabiendo que hay que orar más por nuestros penitentes, aún sabiendo que tenemos que ofrecer nuestros propios pequeños sacrificios por las personas que confesamos. Eso nos lo enseñó el santo cura de Ars. Pero ponemos penitencias muy pequeñitas, porque lo que se trata no es de hacer una cosa grandotota, sino de mostrarle al Señor la buena voluntad. Pero por supuesto que las penitencias deben ser curativas. Si uno nunca va a misa y se confiesa, por fin, gracias a Dios, se confesó, pues no se asuste si el Padre le pone como penitencia ir 2 o 3 domingos seguidos a la misa, tratando como que se acostumbre, ¿no? Que se vuelva a acostumbrar, que coja otra vez la rutina. Y hay una exigencia de la Biblia, y es que los pecados contra la justicia, esos sí, tienen que ser reparados. O sea, si usted defraudó a alguien, tiene que pagarle. Ay, padre, pero es que estoy muy pobre, que no puedo volver. Ya mirará entonces las circunstancias en cómo y en qué especie puede devolver. Pero los pecados contra la justicia exigen reparación. Esos son los 5 pasos para una buena confesión. Yo estoy terminando, así que si tienen alguna pregunta, les agradezco hacerla llegar. Yo con mucho gusto, si puedo, les doy una respuesta y lo repito, en la medida de las posibilidades, pero quisiera hacerles notar, mientras ustedes piensan si hay alguna pregunta, que aquí no termina la dinámica de la vida espiritual. Quisiera hablarles de la Eucaristía y quisiera que nos enamoráramos de la Eucaristía a tal punto que la buscáramos como el alimento del alma más precioso, como lo que más hace que nuestra vida espiritual se vuelva tierna y delicada, porque es Jesús en nosotros, es todo Jesús en este pobre ser, y su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, es decir, Él mismo se nos da en este santísimo sacramento, y allí en la Eucaristía podemos disfrutar tanto, tanto de una vida espiritual seria y profunda. La Eucaristía va amada no solo en cuanto a comunión sacramental, sino en cuanto a la misa entera. Y por eso en la misa no hacemos lo que nos parece. No nos arrodillamos cuando no toca, no nos paramos cuando no toca, no nos sentamos cuando no toca. No hacemos lo que nos parece, es de Dios. Es de Dios y la administra solo la Iglesia. Entonces, pero la misa merece como todo el respeto de nuestra vida, todo nuestro cariño y más, el santísimo sacramento del altar. La visita a Jesús Eucaristía en los sagrarios. Si hay gente que ha progresado muchísimo en la vida espiritual, que ha crecido en esas dinámicas que les digo que quiero que todos ustedes tengan y disfruten, lo han hecho principalmente de rodillas ante el sagrario. La visita al Santísimo. Yo la recomiendo diario, aunque sea 5 minutos. Un día que no hay más tiempo, 3 minutos. Pero uno tiene tiempo. Ojalá cuando terminen estos confinamientos volvamos a tener nuestras iglesias abiertas y muchos de ustedes buscando el ratico del Señor, el momentico para Jesús, Eucaristía, para estar con Él, para hablarle, para compartir con Él muchas cosas bonitas. Ya llegó una pregunta. ¿Cómo ayudan las indulgencias en la vida del cristiano? Las indulgencias tienen que ver precisamente con el poder que Dios le dio, que Jesús le dio
a Pedro y a los apóstoles: lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando la iglesia se hizo bien consciente de esa tarea gigante que tenía. Iglesia somos ustedes y yo, ¿no? Todos los bautizados. Cuando la iglesia, los bautizados, llegaron a la conciencia de que lo que les toca es la salvación, ¿cierto? A usted que nos está oyendo, le toca ayudar a salvar el mundo. Entonces entendió que su camino era el de la misericordia, el de la misericordia. Y la iglesia misma, los pastores, sobre todo Pedro y los obispos, Pedro y los 12, Pedro y los apóstoles, entendieron rápidamente que podían, en ciertas circunstancias y con ciertas condiciones, sobre todo de la contrición perfecta de los corazones, ofrecer un poco más la misericordia infinita de Dios. Fíjense que para cada indulgencia hay unos truquitos muy bellos de la iglesia, que son la confesión sacramental, la comunión sacramental, la oración por las intenciones del Papa, de Pedro, es decir, del Papa, que son siempre la salvación del mundo, y el acto piadoso. Entonces la iglesia se asegura que cuando nos ofrece indulgencias, nosotros hagamos el camino para estar en la tónica de recibirlas. Allí en las indulgencias el principal elemento seguirá siendo siempre confesarnos con un propósito firmísimo, por amor, no por miedo, sino por amor de nunca más ofender a Dios nuestro Señor. Propósito no quiere decir ciencia. Uno no sabe si va a volver a caer, pero no sabe ni tampoco quiere saberlo. Es decir, yo ahorita lo que quiero es no más, liberarme ya de esto. Sé que tengo la debilidad de pronto, pero porque soy más débil, entonces pongo más atención. Eso es para lo de las indulgencias. Con mucho gusto. Muy bien, veo que no hay más preguntas por el día de hoy. Entonces, aquí como que sí había otra. Ahora en pandemia, si alguien hace un buen examen de conciencia y muere, y no hay quien lo confiese, ¿vale como una confesión sacramental? El perdón de los pecados está garantizado por la infinita misericordia de Dios. Y cuando uno está en peligro de muerte y no encuentra un confesor, hace exactamente lo que les dije. Hace un acto de contrición lo más perfecto posible. ¿Cómo es el acto de contrición perfecto? Cuando la iglesia habla de acto de contrición perfecto, quiere decir que la contrición es por amor, no por temor. Señor, porque te amo, porque quiero amarte sobre todas las cosas, me duele sinceramente. Y aunque no lo sienta con sentimiento psicológico, lo quiero sentir. Quiero sentir y mostrarte mi pesar de haberte ofendido. Y te pido perdón, humildemente te pido perdón, en el caso del moribundo, por todos los pecados de mi vida. Y con el propósito de confesarse si hubiera posibilidad. Señor, si me salvara de esta, si no más quedara inconsciente y volviera, yo te prometo que lo primero que hago, si me alivio, es buscar un confesor y celebrar el sacramento de la confesión. El acto de contrición perfecta, con el voto de confesarse a la primera oportunidad, si la hay, es suficiente para perdonar todos los pecados, todos los pecados. Pero el voto hay que cumplirlo. El voto hay que cumplirlo, es decir, si me salvo de esta, tengo que ir a confesar. Eso es. Muy bien, entonces son las 8 en punto y me da muchísimo gusto haber podido compartir con ustedes estos 6 encuentros espirituales y otros tantos. Nosotros vamos a tratar de acompañarlos por este medio en otros ejercicios espirituales distintos de la Semana Santa.
Por lo pronto sepan que mañana, según el horario, estaremos para el rosario y para la Santa Misa. Recuerdo que la misa es a las 5 de la tarde y será presidida en la catedral. No recuerdo ahorita la hora del rosario, pero está en el horario que publicamos. Doy gracias a las personas que me dejaron aquí su procedencia. Acabo de recibir de las personas que nos ayudan un mensaje de la señora Inés Tang, que nos escribe desde el Perú. Así que muchísimas gracias por reportar esa sintonía. Todos los que nos puedan decir de dónde son, que nos cuenten dónde están escuchándonos, pues les agradeceríamos mucho. Ahorita les dije en la reunión anterior, yo tengo la curiosidad de ver a dónde estamos llegando, así que les agradezco mucho. Pero los invito a que estén pendientes de nuestras transmisiones y, por supuesto, sobre todo, de la solemnísima vigilia pascual. Con mucho cariño, pensando en pedir a la Santísima Virgen en este momento que nos ayude, pedirle a los santos, sobre todo a San José en su año, que nos ayude también, e implorando del Señor nuestro Dios toda clase de bendiciones para ustedes. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.